Hola muchachos, bienvenidos a este video que corresponde a la segunda parte de la práctica 8, ordenamientos y búsquedas. Nos quedamos al final del otro video viendo los algoritmos de ordenamiento Selection Sort y Bubble Sort. Y les dije que los dos eran muy malos, que de hecho los dos son igual de malos, nada más que Bubble Sort es peor. Vamos a ver por qué es cierto esto en este video. Pero antes de ver por qué son malos, tenemos que ver que de hecho funcionan. Solo vamos a demostrar que Selection Sort es correcto. La demostración para Bubble Sort es similar, pero se les queda de tarea. ¿Y cómo se demuestra que un algoritmo iterativo es correcto? Que un algoritmo con ciclos es correcto. Lo que hacemos es una demostración con invariante, donde una invariante es un enunciado lógico que se cumple antes de entrar al ciclo, que si es verdad antes de la késima vuelta del ciclo, es verdad antes de la k más unésima vuelta del ciclo, y que, habiendo demostrado esto, cuando termine el ciclo, este enunciado lógico me permite demostrar lo que yo quiero, ¿ok? Y de hecho la complejidad, la dificultad que existe en hacer demostraciones con invariantes, es justamente encontrar o definir las invariantes. Aquí yo se las voy a dar. Como Selection Sort tiene dos ciclos, uno externo y uno interno, vamos a demostrar primero que el ciclo interno hace algo, como un lema, y luego vamos a utilizar ese lema, ese algo que hace el ciclo interno, para demostrar que es correcto el ciclo externo y que nos deja al arreglo ordenado. Lo que queremos demostrar es que m es un mínimo del subarreglo de i hasta n-1. Para denotar el subarreglo de i hasta n-1 utilizaremos a y entre corchetes i dos puntos n-1. A esta notación se le conoce como notación de rebanada o de slice en inglés, y es muy similar a lo que utiliza Python como sintaxis para subarreglos y también para sublistas, por cierto. Entonces, eso es lo que queremos demostrar. Para demostrar eso, definimos la siguiente invariante. Para toda j, desde i más 1 hasta n menos 1, m es el índice de un mínimo en el subarreglo de i a j menos 1. ¿Ok? ¿Por qué menos 1? Porque justamente al entrar al ciclo, el valor de lo que está en j no lo conocemos. Entonces definimos la invariante hasta uno anterior, porque en general, más bien, porque como es el algoritmo, sí vamos a saber cómo está el subarreglo hasta ese punto. Vamos a hacer la demostración. Como les dije, se demuestra primero que el invariante es verdad antes de entrar al ciclo. Esto es muy similar al caso base en inducción. Antes de entrar al ciclo, inicializamos a j con i más 1, y acuérdense que a m lo inicializamos con i. Entonces, el subarreglo de i a j menos 1, pues es justamente el subarreglo de i a i, y m es i. Por lo tanto, obviamente, i es el índice de un mínimo en el subarreglo que nada más tiene a i. Entonces trivialmente se cumple esta primera parte de la demostración. A esta parte se le conoce como inicialización, y como les digo, se parece mucho al caso base de inducción. La siguiente parte es demostrar que si suponemos que el invariante es cierto antes de entrar a la késima vuelta del ciclo, entonces podemos demostrar que el invariante es cierto antes de entrar a la k más unésima vuelta del ciclo. ¿Ok? A esta parte se le conoce como mantenimiento, y se parece mucho a utilizar la hipótesis de inducción en una demostración por inducción, o hacer el paso inductivo. Entonces, vamos a suponer que cuando j es igual a k, antes de entrar a esa vuelta, el invariante es cierto. Entonces, m es un mínimo del subarreglo que va desde i hasta k menos 1. ¿Ok? Y entramos al ciclo con j valiendo k. Lo único que hacemos es preguntar si el elemento en la posición késima es menor que el elemento en la posición mésima. Si esto ocurre, entonces el elemento en la posición késima es menor que el que teníamos
como mínimo que el que m nos marcaba como mínimo antes. ¿Y qué hacemos entonces? Actualizamos m acá. Por lo tanto, si esto ocurre, si el késimo es menor que el mésimo, actualizamos m acá y entonces m es el índice de un mínimo en el subarreglo de i acá. Si no se cumple la condición, si el késimo no es menor que el mésimo, pues entonces, en particular el mésimo sigue siendo un mínimo del subarreglo que va de i hasta acá. Entonces, en ambos casos, m termina siendo un mínimo, el índice de un mínimo del subarreglo de i acá, y por lo tanto se cumple la invariante para cuando j vale k más 1. Entonces ya demostramos el mantenimiento. Lo último que hay que hacer en una demostración por invariante es la terminación. Habiendo demostrado la anterior, ver que al terminar el ciclo, como la invariante se mantiene, entonces demostramos lo que queríamos demostrar. ¿Cuándo termina el ciclo? Cuando j es igual a n. Entonces, como la invariante se mantiene, m es un mínimo del subarreglo que va de i a n menos 1, porque j es igual a n, que era justamente lo que queríamos demostrar, y por lo tanto ya terminamos. Entonces, lo que acabamos de hacer es demostrar que el ciclo interno, cuando termina, nos deja a m como el índice de un mínimo en el subarreglo de i a n menos 1. No solo un mínimo, por cierto, es de hecho el primer mínimo, y podríamos demostrarlo también, pero no vale la pena. Con que fuera un mínimo bastaría. ¿Ok? Entonces, ahora hay que demostrar que todo el algoritmo nos deja ordenado al arreglo. Entonces, eso es lo que queremos demostrar, que al terminar el algoritmo selection sort, el arreglo que va, el subarreglo de 0 a n-1 está ordenado. Para eso vamos a definir la siguiente invariante. Para i desde 0 hasta n-1, el subarreglo que va de 0 a i-1 está ordenado. Y además, todos los elementos del subarreglo de 0 a i-1 son menores o iguales a todos los elementos del subarreglo de i a n-1. Esto es importante, no basta con ir dejando el subarreglo izquierdo ordenado. También tenemos que demostrar que todos los elementos del subarreglo izquierdo son menores a todos los elementos del subarreglo derecho. ¿Ok? Entonces es lo mismo, hay que demostrar inicialización, hay que demostrar mantenimiento y hay que demostrar en la terminación que se demuestra lo que queremos demostrar utilizando la invariante. ¿Ok? Entonces, inicialización. Y vamos a demostrar que la invariante es cierta antes de entrar al ciclo. Antes de entrar al ciclo, como i se inicializa con 0, hay que demostrar que el subarreglo de 0 a menos 1 está ordenado y que todos sus elementos son menores que los elementos del subarreglo de 0 a n-1. Y esto es verdad. ¿Por qué? Porque el arreglo que va de 0 a menos 1, como el índice izquierdo es mayor que el índice derecho, lo consideramos vacío. Y por vacuidad cumple lo que queramos. En particular está ordenado en el sentido de que todos los elementos están en orden, porque no tiene elementos. De la misma manera, todos sus elementos son menores que los del subarreglo derecho. ¿Por qué? Porque no tiene elementos. Entonces, trivialmente se cumple la inicialización. Ahora, suponiendo que la invariante se cumple antes de entrar al ciclo cuando i es igual a k, entonces vamos a demostrar que antes de entrar al ciclo cuando i vale k más 1, la invariante también se va a mantener. Entonces, entramos al ciclo con i igual a k, sabiendo, como estamos suponiendo que la invariante se mantiene, que el subarreglo de 0 a i-1 está ordenado y que todos los elementos del subarreglo de 0 a i-1 son menores o iguales a todos los elementos del subarreglo de i a n-1. Lo primero que hacemos al entrar al ciclo es inicializar a m con k y después ejecutamos el ciclo interno.
Por lo que demostramos ahorita, el lema, la demostración del ciclo interno, cuando termine el ciclo interno, M va a tener el índice de un subarreglo que vaya desde K hasta N-1. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hacemos? Intercambiamos los elementos en los índices K y M. Pero como M era el índice de un mínimo que iba desde K hasta N-1 y además todos esos elementos eran mayores o iguales que los elementos de 0 a K-1, entonces ese elemento en particular es mayor y queda justamente a la derecha del subarreglo que ya teníamos ordenado de 0 a K-1. Por lo tanto, el subarreglo de 0 a K termina ordenado. Pero además el elemento en la posición késima es un mínimo del subarreglo de K a N-1, porque es lo que hizo el ciclo interno. Entonces, todo es menor o igual que todos los elementos en el subarreglo derecho, en el subarreglo de K más 1 a N-1. Por lo tanto, cuando termine el ciclo K, y por lo tanto antes de entrar al ciclo K más 1, el subarreglo de 0 a K está ordenado y todos los elementos del subarreglo de 0 a K son menores o iguales a todos los elementos del subarreglo de K más 1 a N-1, lo que nos demuestra el mantenimiento. Por último, hay que ver que cuando termine el ciclo, la invariante nos ayude a demostrar lo que queríamos demostrar, que es que el arreglo está ordenado. Cuando termine el ciclo, cuando I vale n, ¿ok? Por el invariante, que es cierto, el subarreglo de 0 a n-1 está ordenado. Y ya con eso terminamos. También es verdad que todos los elementos de 0 a n-1 son menores o iguales que todos los elementos de n a n-1, porque es un subarreglo vacío. Entonces por vacuidad se cumple, pero lo importante es lo primero. La primera parte de la invariante nos da el hecho de que el algoritmo selection sort es correcto. En mi libro de estructuras de datos esta demostración toma poco más de 2 páginas y realmente es para un algoritmo muy sencillo de unas cuantas líneas. ¿Qué quiere decir esto? Como lo dijo Dijkstra, que la programación es mucho más poderosa y mucho más difícil de lo que mucha gente entiende. Con muy poquito código, con muy poquita descripción de lo que es un algoritmo, podemos hacer cosas que demostrar que son correctas son terriblemente complicadas. Entonces, selection sort es correcto. Ahora, es correcto, eso nadie se lo quita, nada más es muy mal algoritmo. Lo vengo diciendo desde el video pasado. ¿Por qué? Para eso tenemos que definir lo que es la complejidad en tiempo de un algoritmo. Y para definir la complejidad en tiempo y de una vez en espacio de algoritmos, lo que vamos a utilizar es lo que se conoce como la notación de O grandota, que es básicamente que la descripción de qué tan complejo es en tiempo o en espacio un algoritmo va a estar dado por lo más pesado que haga. Las cosas pequeñas que haga, las cosas ligeras, constantes en particular, no nos van a importar mucho. ¿Qué es la notación de O grandota? Formalmente, sean f y g dos funciones de los reales positivos a los reales positivos, y diremos que f de n está en la O grandota de g de n si y solo si existen dos constantes c y n0 en los reales positivos, tales que g de n es menor o igual que c por f de n para toda n mayor o igual a n0. Teniendo la notación de O grandota, entonces lo que hacemos es definir una función que, dado el tamaño de la entrada, por ejemplo cuántos elementos tiene una lista o cuántos elementos tiene un arreglo, me dice cuántas instrucciones ejecuta un algoritmo en el peor de los casos. ¿Por qué en el peor de los casos? Porque si una complejidad es decente en el peor de los casos, en particular es también decente en el caso promedio o en el mejor de los casos. Y básicamente somos pesimistas y nos fijamos en el peor de los casos, y si nuestros algoritmos se comportan bien ahí, entonces se van a comportar bien básicamente siempre. Dada esta función, que dependiendo del tamaño de la entrada nos dice cuántas instrucciones se ejecuta, vemos justamente en qué O grandota más pequeña pertenece. Hay ejemplos y una discusión más
más amplia en mi libro de estructuras de datos, échenle un ojo, es muy importante, probablemente no tan inicio de la carrera, pero sí es necesario que sepan de la existencia de esto y además que entiendan que justamente lo que nos distingue de otros programadores y a los egresados de la licenciatura en Ciencias de la Computación es que en general manejamos muy bien lo que son complejidades en tiempo y en espacio. No es algo teórico, es algo que enfrentamos toda la vida como programadores profesionales y que justamente nos permite ser buenos programadores. Nuestros programas funcionan en gran medida porque funcionan utilizando las complejidades correctas. Complejidades en tiempo y en espacio. ¿Ok? Para la complejidad en espacio hacemos lo mismo, nada más la función es, dado el tamaño de la entrada, nos dice cuántas unidades de memoria utiliza el algoritmo. La complejidad en tiempo, utilizando O grandota de selection sort, es n cuadrada, por lo que discutimos la clase pasada. Básicamente, para i igual a 0 realiza n-1 comparaciones, para i igual a 1 realiza n-2, para i igual a 2 realiza n-3, etcétera, etcétera. La suma de i, desde que i vale 1 hasta n-1. Lo que les decía el video pasado es que selection sort y bubble sort son muy malos, y es justamente porque su complejidad en tiempo es n cuadrada. Como decíamos el video pasado, justamente es n por n, n cuadrada menos n entre 2, pero justo la O grandota hace que nos eliminemos del término lineal, del n medios, y entonces nos quedamos nada más con n cuadrada. ¿Por qué es muy malo? Porque justamente el que estemos comparando n por n-1 entre 2 veces es el peor de los casos. El número de parejas en una colección está dado por n por n-1 entre 2. Esas son las combinaciones de n en 2, el número posible de parejas que hay en una colección. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos haciendo todas las posibles comparaciones en nuestro arreglo. Y eso es muy inmenso. ¿Por qué? Porque después de haber hecho algunas cuantas comparaciones, ya sé que A es menor que B y sé que B es menor que C, entonces no hay necesidad de comparar A con C. Por la transitividad de la desigualdad, yo sé que A es menor que C. Sin embargo, selection sort va y hace todas estas comparaciones. Bubble sort también. Ambos tienen complejidad en tiempo O grandota de n cuadrado, por eso son igual de malos. Sin embargo, bubble sort es peor. ¿Por qué? Porque la constante oculta por la O grandota, básicamente la O grandota se come constantes, la constante oculta por la O grandota de bubble sort es mayor que la constante oculta de selection sort. El estar intercambiando tantos elementos con bubble sort cuesta más que nada más estar haciendo una asignación, que es lo que hace selection sort. Entonces los dos algoritmos son igual de malos, pero bubble sort es peor. Y así es siempre en computación, eso es lo que determinan las complejidades en tiempo y en espacio. O sea, nos clasifican las complejidades en grandes clases, pero de todas maneras, aunque dos algoritmos tengan la misma complejidad en tiempo o la misma complejidad en espacio, en la práctica sí hay una pequeña diferencia por las constantes ocultas. Para motivos teóricos esta constante oculta no importa, pero en la práctica sí, y en general querremos siempre usar el algoritmo más rápido o el que ocupe menos memoria. ¿Ok? Bueno, pero entonces si es muy inmenso estar realizando todas las comparaciones, ¿cuál es el mínimo número de comparaciones que podemos realizar? Vamos a ver un ejemplo muy rápido concreto. Imagínense que tenemos 3 elementos. Entonces, lo que podemos hacer es comenzar a hacer comparaciones y ver cuántas comparaciones tendríamos que hacer para poder tener ordenado este arreglo de 3 elementos. Esto nos da un árbol binario cada vez que hacemos una comparación, porque cuando hacemos una comparación entre A y B, hay solo dos casos: A es menor que B o A es mayor o igual que B. No hay otra. Entonces, esto nos da un árbol binario que justamente tiene como hojas las permutaciones de esos 3 elementos. Y esto se cumple para
un arreglo de cuantos elementos quieran ustedes, o lista, es lo mismo. Terminamos con las permutaciones en este árbol binario. Entonces es un árbol binario que tiene n factorial hojas, porque el número de permutaciones de una colección es justamente n factorial. Tenemos un árbol binario con n factorial hojas. Como es un árbol chaparrito, no me voy a meter a la discusión de por qué es chaparrito, y su altura es el logaritmo base 2 de n factorial. Y resulta que justamente el logaritmo base 2 de n factorial es O grandota de n log n. También es cierto que n, logaritmo base 2 de n, está en la O grandota de logaritmo n factorial. ¿Ok? Les voy avisando una vez, eso va a venir en el último parcial. Van a tener que demostrar que esas dos funciones están en esas O grandotas correspondientes. Los detalles de esta demostración, que es básicamente propiedades de árboles binarios, lo verán en estructuras de datos, en particular si la llevan conmigo, pero le pueden ir echando un ojo a mi libro en los capítulos de árboles binarios, si quieren ir adelantando. Pero lo importante es que si utilizamos comparaciones, el mínimo número de comparaciones que podemos realizar está en la O grandota de n log n. No lo podemos hacer más rápido, no podemos ordenar más rápido si usamos comparaciones. Si no usamos comparaciones, probablemente es porque tenemos más información y entonces podemos hacer el ordenamiento más rápido. Por ejemplo, si les doy un arreglo que tiene los n primeros números naturales, completamente desordenado, eso lo puedo ordenar en tiempo lineal. ¿Cómo? Pues regreso el arreglo que tiene al 0, al 1, al 2, etcétera, hasta n-1. Esos son los n primeros números naturales. No hay necesidad de hacer ninguna comparación. Pero puedo hacer ese tipo de trucos únicamente porque tenemos más información acerca de los elementos que queremos ordenar. Si no es el caso, tenemos que usar comparaciones y entonces los algoritmos van a tomar, en el mejor de los casos, n log n y no pueden tomar menos. Sin embargo, que tomen n cuadrado es muy malo. Entonces vamos a ver un par de algoritmos que son los que tienen que hacer para la práctica 8, que hacen el ordenamiento en O grandota de n log n. Bueno, uno siempre lo hacen en n log n, el otro casi siempre. El primero es quicksort. Y básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar un elemento del subarreglo. Vamos a tomar todos los elementos que son menores o iguales a este elemento a su izquierda en el subarreglo y todos los que son mayores a su derecha en el subarreglo. Por lo tanto, él ya queda en su lugar y tenemos que hacer esto recursivamente en el subarreglo izquierdo, el que está a la izquierda de este elemento, y en el subarreglo derecho, y ya acabamos. Vamos a seleccionar a este elemento especial, le vamos a decir pivote, y para no complicarnos la vida vamos a tomar el primer elemento como el pivote. Hay una discusión detallada de cómo funciona el algoritmo en mi libro de estructuras de datos, por favor véanlo ahí. No es muy difícil de implementar y este algoritmo es rapidísimo. ¿Por qué? Porque básicamente si el pivote queda bien acomodado, más o menos a la mitad, entonces hacemos recursión en el subarreglo izquierdo y en el subarreglo derecho que miden más o menos la mitad del primer subarreglo. Entonces vamos dividiendo el arreglo primero en mitades, luego en cuartos, luego en octavos, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos en cada uno de ellos nos toma pues el tamaño del subarreglo. Entonces, para todo el arreglo, acomodar los elementos nos toma básicamente n comparaciones y luego hacemos recursión en subarreglos de n medios y n medios. Y en cada uno de estos de n medios hacemos n medios comparaciones y luego recursivamente nos vamos a subarreglos de n cuartos y n cuartos. Entonces, justamente como n medios más n medios es n, y n cuartos más n cuartos más n cuartos más n cuartos es n, etcétera, etcétera, esto nos da n, que es lo que hacemos en cada nivel, y por logaritmo base 2 de n, porque podemos dividir un entero entre 2, logaritmo base 2 de n, hasta llegar a un subarreglo de tamaño 1, donde aplicamos la cláusula de escape y salimos del algoritmo, porque un subarreglo de tamaño 1 por definición está ordenado. Sin embargo, lo malo que ocurre con quicksort es que esto no pasa todo el tiempo. El pivote puede terminar hasta la izquierda o hasta la derecha del subarreglo. En ese caso, hacemos recursión en un subarreglo vacío y en un subarreglo de tamaño n-1.
Entonces, en lugar de estar haciendo n y luego n medios, y n medios, n cuartos, n cuartos, n cuartos, n cuartos, etc., lo que hacemos es n menos 1, n menos 2, etcétera, etcétera, lo que termina costándonos pues la suma de i desde que i vale 1 hasta n menos 1, que como ya vimos es orden de n cuadrada. Este es el peor caso de quicksort, y no solo es n cuadrada, sino como hacemos recursión y por lo tanto implicamos a la pila de ejecución, tarda más incluso que selection sort. Entonces, quicksort, cuando es rápido, es rapidísimo. El problema es que cuando es lentísimo. Ahora, casi siempre va a ser rapidísimo, en promedio va a ser rapidísimo. O sea, casi siempre lo que sea que le pasemos lo va a ordenar muy rápido. ¿Cuándo no lo va a ordenar muy rápido? Cuando el arreglo esté ordenado, o cuando el arreglo sean puros elementos repetidos, o casi puros elementos repetidos y un número constante de elementos que no sean ese elemento repetido. Y sin embargo, no hay manera de predecirlo el 100% de las veces, y sí hay ocasiones en las que quicksort se nos puede ir a n cuadrado, es inevitable. Sin embargo, la mayor parte de las veces es rapidísimo. El otro algoritmo que vamos a ver es merge sort. Ese es un poco más rebuscado, pero realmente no tanto. Quicksort lo vamos a dejar para arreglos y merge sort lo vamos a utilizar para listas. Merge sort lo que va a hacer es de que vamos a dividir la lista en dos listas de tamaño exactamente la mitad. Si el número de elementos es impar, pues una tendrá un elemento más, no importa. Vamos a mandar llamar merge sort con estas listas. Por hipótesis de inducción, estas dos listas ya están ordenadas y nada más las mezclamos. El algoritmo de mezcla lo que hace es pararse al inicio de las dos listas ordenadas y comenzar a comparar. ¿El elemento actual de esta lista es menor o igual que el elemento actual de esta otra lista? ¿Sí? Ah, bueno, entonces esa la muevo a la derecha y vuelvo a comparar, etcétera, etcétera, agregando los elementos menores a una nueva lista que es la que regreso. Y este algoritmo toma tiempo en el log n, siempre, porque al igual que quicksort divide a la mitad el conjunto con el que está trabajando, pero siempre divide a la mitad, no como quicksort que a veces divide desbalanceadamente. Como siempre divide a la mitad, merge sort siempre es en el log n. La cláusula de escape de merge sort, por supuesto, es que la lista tenga longitud 1. En ese caso regresamos una copia de la lista, esto es importante, tiene que ser una copia, y ya acabamos. El algoritmo mezcla auxiliar es el que les va a dar un poco de broncas, pero no es muy complicado. De nuevo, todo está en mi libro de estructuras de datos a detalle, entonces por favor échenle un ojo. Y bueno, con eso acabamos la práctica 4, que sin duda alguna es la más algorítmica de todo el curso, y van a haber muchos más algoritmos de ordenamiento en estructuras de datos. Hay quien sostiene que es lo más importante de la computación, y sin duda alguna es de las cosas más importantes que hacemos. Pero bueno, los algoritmos vienen a detalle en mi libro de estructuras de datos. No debería ser muy complicado implementarlo siguiendo eso. Me interesa más que se queden con la parte de complejidad, la de la notación de la O grandota, que también viene en mi libro, y también que entiendan que no podemos ordenar en menos de n log n. No podemos tener un algoritmo de ordenamiento con complejidad en tiempo menor a n log n si utilizamos comparaciones. Si no utilizamos comparaciones, podemos utilizar un montón de trucos, pero bueno, eso ya es otra discusión. Este es el último video antes de que regresemos de vacaciones, muchachos. Traten de descansar, vayan avanzando. Contáctenos si tienen alguna pregunta y pues gracias.